¿Alguna vez te has preguntado si estamos solos en el universo? Si las estrellas que brillan en la oscuridad de la noche albergan secretos inimaginables. Bueno, prepárate para adentrarte en el mundo más oscuro y enigmático que jamás hayas imaginado. En las profundidades de la conspiración y el misterio, existe un culto que ha jurado lealtad a seres que no son de este mundo. Bienvenidos al culto a los grises, adorando a nuestros anfitriones alienígenas. Esta es una historia que desafiará tus creencias, que te hará cuestionar todo lo que pensabas saber sobre el contacto extraterrestre. En medio de sombras y secretos, este culto ha estado operando en las sombras, venerando a los enigmáticos grises que, se dice, observan silenciosamente a la humanidad desde las estrellas. Pero, ¿quiénes son realmente estos seres? Amigos, dioses o algo mucho más siniestro. Prepárate para adentrarte en un abismo de misterio cósmico y conspiración. Esta no es solo una historia de creencias, sino un viaje a lo desconocido, donde los límites entre la realidad y la fantasía se desdibujan y los secretos ocultos detrás de nuestros anfitriones alienígenas podrían cambiarlo todo. Atrévete a explorar el culto a los grises, pero ten cuidado, porque una vez que empieces a cuestionar, puede que nunca vuelvas a ver el cielo de la misma manera. Mis noches ya no eran las mismas desde que llegué a ese pequeño pueblo rural. La obsesión me consumía, y la idea de que no estábamos solos en el universo había tomado posesión de mi mente. Como investigador paranormal, había visto y estudiado cosas inusuales, pero lo que encontré en ese lugar me llevó más allá de los límites de lo que creía posible. Todo comenzó con los rumores. Había escuchado hablar de extraños avistamientos en la zona, de luces en el cielo que no podían ser explicadas y de ganado que aparecía mutilado en circunstancias inexplicables. Decidí hacer un viaje a ese remoto rincón del mundo en busca de respuestas, pero lo que encontré fue mucho más oscuro de lo que imaginaba. Mi primera pista llegó en forma de un periódico local. En las páginas arrugadas y amarillentas, encontré historias de testigos que hablaban de luces en el cielo que bailaban de manera perturbadora antes de desaparecer en la negrura de la noche. Otros informaban de encuentros cercanos con seres extraños, figuras esbeltas y grises que parecían moverse con una gracia sobrenatural. Mis investigaciones me llevaron a entrevistar a los testigos, y sus historias eran coherentes en su inquietante similitud. Hablaban de abducciones, de experimentos médicos realizados por seres de ojos negros y sin emociones. Sus relatos me llenaron de una sensación de temor que no podía ignorar. En una noche de tormenta, me aventuré hacia las colinas, donde los encuentros parecían ser más frecuentes. Bajo un cielo lleno de relámpagos, presencié algo que heló mi sangre. Luces parpadeantes se alzaron en el horizonte, moviéndose en formaciones que ningún avión podría igualar. Mis manos temblaban mientras intentaba capturar evidencia en mi cámara, pero cada vez que lo hacía, las luces se desvanecían, como si estuvieran conscientes de mi presencia. Una noche, después de días de investigaciones infructuosas, me encontré con un hombre mayor llamado Joseph, un residente local que había vivido en el pueblo toda su vida. Con mirada temerosa, me reveló un oscuro secreto: la existencia de un culto llamado los Devotos de los Grises. Según Joseph, este grupo veneraba a los enigmáticos seres como si fueran deidades, realizando rituales aterradores en su honor. Mi curiosidad y obsesión me llevaron a investigar a los devotos. Me infiltré en sus reuniones secretas, ocultándome en las sombras mientras observaba a hombres y mujeres vestidos con túnicas grises recitando palabras incomprensibles. Velas parpadeantes iluminaban sus rostros en una danza macabra mientras adoraban a los grises. La atmósfera era asfixiante, y la sensación de peligro se hizo palpable. La paranoia comenzó a apoderarse de mí. Sentía que estaba siendo observado constantemente, que alguien dentro del culto sabía que estaba husmeando en sus secretos. Y tenía razón. Una noche, mientras escapaba de su escondite después de presenciar uno de sus rituales más siniestros, escuché pasos detrás de mí. Giré rápidamente y vi a un hombre encapuchado, sus ojos brillando con un frío resplandor. Antes de que pudiera reaccionar, me golpeó en la cabeza, y todo se volvió negro.
Cuando recuperé el conocimiento, me encontré atado y rodeado de miembros del culto. Sus caras estaban ocultas tras máscaras de plástico, sus voces susurraban palabras ininteligibles. Me habían atrapado, y sabía que mi vida pendía de un hilo. Era el comienzo de una pesadilla que me llevaría más allá de la comprensión humana. Mis noches ya no eran las mismas desde entonces. Estaba atrapado en una red de secretos y conspiraciones alienígenas, y sabía que mi lucha por la verdad solo estaba comenzando. Desperté en una habitación oscura y húmeda, mis muñecas atadas con fuerza a una silla roída por el tiempo. Las linternas colgaban del techo, proyectando sombras danzantes en las paredes descascaradas. Mi cabeza latía por el golpe que había recibido y el miedo se apoderaba de mí. ¿Cómo había llegado aquí? ¿Qué planeaban hacer conmigo? Las voces susurrantes y los susurros incomprensibles llenaron la habitación. A medida que mis ojos se acostumbraron a la penumbra, pude distinguir las figuras encapuchadas de los devotos de los grises a mi alrededor. Sus ojos detrás de las máscaras parecían vacíos, sin emoción, y sus manos sostenían objetos afilados y extraños. Estaba atrapado en el corazón de su ritual, y no había escapatoria. Uno de ellos se acercó, un hombre alto con ojos penetrantes. Sin decir una palabra, comenzó a recitar una letanía en una lengua desconocida, mientras los otros devotos seguían su ejemplo. El aire se llenó de una tensión palpable, y sentí que algo oscuro y antiguo se movía a mi alrededor. Con un gesto, el hombre alto hizo que los otros se detuvieran. Me miró fijamente y me habló en un inglés rudimentario pero comprensible. Eres un intruso, un profano. Pero también eres curioso, como nosotros. Sus palabras enviaron escalofríos por mi espalda. ¿Qué sabían de mí? ¿Qué pretendían? El líder de los devotos se quitó la máscara, revelando un rostro demacrado y pálido. Sus ojos eran de un azul intenso, casi hipnótico. Somos los devotos de los grises, dijo con una sonrisa macabra. Hemos esperado mucho tiempo para este momento. Comenzaron a hablarme de su creencia en los grises como seres superiores, como dioses de otro mundo que habían visitado la Tierra durante milenios. Decían que los grises eran los verdaderos arquitectos de la humanidad, los que habían influido en nuestra evolución desde las sombras. A medida que el líder hablaba, otros devotos comenzaron a preparar un altar en el centro de la habitación. Sobre él, colocaron un objeto que parecía una extraña amalgama de metal y cristal. Las luces parpadeantes se reflejaban en su superficie, creando un aura ominosa a su alrededor. Debes unirte a nosotros, dijo el líder con una mirada inescrutable. Solo así comprenderás la verdad y serás liberado. Sentí que no tenía otra opción, que debía ganar su confianza para encontrar una forma de escapar de este culto siniestro. Durante días, fui sometido a rituales cada vez más extraños y oscuros. Participé en adoraciones a los grises y recité palabras enigmáticas. Aprendí sus costumbres y su visión del mundo. Pero mientras me sumergía más en su mundo, también descubría más sobre sus secretos y sus planes. Descubrí que el objeto en el altar era una especie de dispositivo de comunicación que los devotos creían que les permitiría contactar directamente con los grises. Estaban obsesionados con la idea de un contacto extraterrestre definitivo, y estaban dispuestos a hacer cualquier cosa para lograrlo. Mi tiempo entre los devotos me había dado una oportunidad de descubrir sus debilidades y encontrar una posible salida. Sin embargo, también había descubierto la verdadera naturaleza de los grises y sus terribles intenciones. Mi lucha por la verdad y la supervivencia se había convertido en una pesadilla inimaginable. Mis días como prisionero de los devotos de los grises se habían vuelto una pesadilla interminable. Había aprendido lo suficiente sobre sus rituales y creencias como para que comenzaran a confiar en mí, pero también había descubierto algo mucho más oscuro, la verdadera naturaleza de los grises y sus intenciones aterradoras. Una noche, mientras observaba una de sus ceremonias, vi algo que cambió todo. El líder de los devotos, con una expresión de asombro y miedo en su rostro, sostenía el dispositivo de comunicación sobre el altar. Las luces parpadeantes se volvieron intensas, y una extraña presencia pareció llenar la habitación.
En ese momento, supe que algo estaba a punto de suceder, algo que cambiaría mi destino y el de la humanidad. Un portal se abrió en medio de la habitación, una abertura en el espacio-tiempo que emanaba un frío antinatural. De él emergió una figura alta y esbelta, un ser grisáceo con ojos negros como el abismo. Era uno de los grises, y su presencia era aterradora. Caminaba con una gracia sobrenatural, como si estuviera flotando sobre el suelo. Los devotos, asombrados y temerosos, se postraron ante el ser alienígena como si fuera un dios. Pero yo no podía apartar la mirada de los ojos del gris. En su profundidad sin fin, vi algo que me heló la sangre: indiferencia. No eran dioses benevolentes, eran seres calculadores y fríos, completamente indiferentes a la humanidad. El gris se comunicó con ellos en un lenguaje que no podía entender, pero su voz retumbó en mi mente como un eco distante. Hablaban de un plan para influir en el destino de la humanidad, para moldear nuestro futuro a su voluntad. Los devotos estaban dispuestos a seguir cualquier orden, cualquier instrucción que los grises les dieran. Fue entonces cuando el gris me miró directamente. Sentí como si su mirada penetrante estuviera escudriñando mi alma. Su voz en mi mente era gélida y calculadora. Tú no perteneces aquí. Eres un intruso en nuestros asuntos. Pero también eres curioso, como nosotros. Sus palabras resonaron en mi cabeza, y supe que debía aprovechar esa oportunidad. Con una determinación silenciosa, liberé mis muñecas y me deslicé hacia la oscuridad de la habitación. El gris estaba ocupado dando órdenes a los devotos, y aproveché ese momento para deslizarme fuera de su vista. La adrenalina corría por mis venas mientras corría por pasillos oscuros y retorcidos, escapando de mi cautiverio. Durante días, vagué por el pueblo en busca de refugio, sabiendo que los devotos me perseguirían sin piedad. Pero también sabía que tenía que advertir al mundo sobre los grises y sus verdaderas intenciones. Recopilé evidencia de sus actividades y grabé testimonios de los devotos en secreto. Finalmente, logré contactar a una periodista de renombre que había estado siguiendo historias de avistamientos de ovnis en la zona. Le entregué mi evidencia y le conté todo lo que sabía sobre los grises. Juntos, planeamos exponer la verdad al mundo. Poco después, el pueblo fue sacudido por la noticia de la desaparición de los devotos de los grises y la exposición de sus actividades. La prensa comenzó a investigar, y la verdad sobre el culto y los grises comenzó a emerger. La humanidad estaba despertando a la realidad de la amenaza extraterrestre que se cernía sobre nosotros. Pero los grises eran implacables. A medida que más información salía a la luz, sus acciones se volvían más desesperadas y violentas. Se rumoreaba que estaban preparando un evento que cambiaría para siempre el destino de la humanidad. Sabía que mi lucha estaba lejos de haber terminado, y que enfrentaría terrores inimaginables en mi búsqueda por detener a los grises y proteger a la humanidad de su influencia siniestra. Pensé que había escapado de la pesadilla de los devotos de los grises, pero la verdad es que nunca puedes escapar de algo que está más allá de la comprensión humana. A medida que intentaba llevar una vida normal nuevamente, las sombras de la experiencia me perseguían constantemente. Las historias de avistamientos de ovnis y abducciones continuaban llenando los titulares de los periódicos. Los grises eran más que una simple obsesión para mí. Se habían convertido en una pesadilla recurrente que invadía mis sueños. Cada destello de luz en el cielo nocturno era una amenaza potencial, y cada desconocido era un posible devoto. Sospechaba que los grises tenían más seguidores en todo el mundo de lo que imaginaba. Su influencia se extendía como una red invisible, y cada vez que intentaba exponerlos, se adelantaban, cubriendo sus huellas con más eficacia. Un día, mientras investigaba un nuevo avistamiento en un área remota, encontré un símbolo grabado en un árbol. Era el mismo símbolo que había visto en los rituales de los devotos. Era un recordatorio inquietante de que la influencia de los grises seguía acechando, oculta en la penumbra. Entonces, las pesadillas volvieron con fuerza renovada. Esta vez, soñaba con la llegada de los grises a gran escala, con naves masivas que oscurecían el cielo y criaturas alienígenas que caminaban por las calles, esclavizando a la humanidad. Era una visión apocalíptica que me atormentaba cada noche. Sé que la lucha no ha terminado.
Los grises siguen siendo una amenaza en las sombras, una presencia que acecha en los rincones más oscuros de nuestra realidad. Mi búsqueda de la verdad se ha convertido en una obsesión que no puedo dejar atrás, porque sé que la humanidad está en peligro. Mi historia es solo una advertencia, un recordatorio de que el cosmos es vasto y misterioso, y que no estamos solos en él. Los grises son solo una parte de un universo mucho más grande y enigmático, y no sé qué otros horrores podrían estar esperando en las profundidades del espacio. Así que mantén los ojos en el cielo, porque nunca sabes cuándo podrían aparecer las luces parpadeantes y los grises. La pesadilla continúa, y solo podemos esperar estar preparados cuando llegue el próximo encuentro con lo desconocido. Si la historia te gustó, suscríbete a mi canal y sumérgete en un mundo de sombras y secretos. Bienvenido a nuestro rincón de pesadillas.